Hola, ¿cómo están? Nosotros somos la familia Beltrán Atuesta. El nombre de mi esposa es Ana Milena y tenemos dos chiquiticas, una que se llama Juana y la otra Paula, de 10 y de 7 años respectivamente. Antes de llegar a nuestro campo misionero, nosotros nos desempeñábamos como parte del equipo pastoral en la iglesia Mamá, ahí en Bogotá, en San Nicolás. Y estábamos encargados del ministerio del discipulado, además del ministerio de los adultos. Mi esposa tiene como profesión, ella es contadora tributarista y yo tengo como profesión sistemas. Nunca pensamos salir de la iglesia madre, pensábamos que Dios nos quería trabajando para el Señor allí en Bogotá. Sin embargo, pues Dios tenía otros planes. Nuestro llamado al campo misionero inició en la conferencia del año del 2015, donde Dios empezó a trabajar con mi esposa y lo preparó para lo que Él haría tiempo después. Aunque en esa conferencia Dios a mí no me llamó, no me habló, estaba con un corazón dispuesto para lo que Él quisiera. Fue así como comenzando el 2016 a través de su palabra, Él empezó a inquietarme y a través del libro de Éxodo empezó a hablarme. Sin embargo, para ese entonces pensaba que era una casualidad o que estaba predispuesto por lo que estaba pasando en la vida de Milena. Pronto, en el libro de los jueces, Dios me confirmó lo que deseaba de nosotros como familia. Y fue allí, de manera increíble, que sí hubo una batalla en donde yo empecé a luchar con Dios al respecto de este llamado. Sin embargo, Dios nos quebrantó y Dios nos dejó ver la importancia del mismo y del privilegio de participar en su obra en otro país. Llegué a mi esposa comentándole lo que estaba pasando y decidimos entonces pasar un tiempo confirmando, reafirmando en la palabra de Dios lo que estaba sucediendo, lo que Dios nos estaba tratando de decir. Pasadas unas semanas hablamos de nuevo y era obvio que Dios nos quería en otra parte del mundo, en un campo misionero, para llevar el Evangelio, discipularlos y preparar a la obra, que fuera una iglesia misionera con el paso del tiempo. Lo comunicamos al liderazgo de la iglesia y en octubre del 2016 fuimos encargados, comisionados al campo misionero. Llegamos a Caracas, Venezuela, el 7 de enero del 2017. Llegamos a un campo increíble, en un ambiente hostil en ese momento. Venezuela tiene una población aproximada de 25 millones de habitantes y unos 4 millones viviendo fuera del país en este momento. Vivimos en Caracas, la capital, donde hay aproximadamente 4,9 millones de habitantes y en lo que se llama la Gran Caracas, aproximadamente unos 6 millones. Otras ciudades importantes de Venezuela son Maracaibo con 3 millones de personas, Palencia con 2,8, Barquisimeto 2,1, Maracay 1,7. Es una gente alegre, una cultura que le saca chiste a todo, aún en las peores dificultades que hoy mismo presentan. Son personas hospedadoras, colaboradoras. Es una cultura que aguanta y se sobrepone a las dificultades. Son muy, muy recursivos. Es un país que vive los peores momentos de su historia, con muchas dificultades económicas, sociales, pero sobre todo espirituales, que tiene una gran, pero gran necesidad del Señor. Dios está trabajando el corazón del venezolano y lo está inclinando, lo está llevando a que lo busquen verdaderamente con un corazón dispuesto a una salvación genuina. Tenemos varios desafíos grandes para nosotros, para alcanzar este país. En lo personal,
Queremos mostrar como familia la realidad de Jesucristo viviendo más y más en nosotros para así tener victoria constante en un mundo muy pero muy adverso a Jesucristo. El segundo desafío es establecer una base firme de discípulos de Jesucristo sobre la cual la iglesia se volverá modelo en la capital y así con el tiempo llegar al resto del país. La obra inició a través de contactos naturales de los creyentes de Bogotá y de otras partes del país. Fue así como en el año 2010, Milton Gualteros y Ricardo Gualteros viajaron a Caracas para visitar a algunos familiares y contactos para compartirles de Jesucristo, aún hacer un viaje exploratorio a qué estaba haciendo Dios allí en esta ciudad. Uno de los primeros contactos fue la familia Montes Castiblanco, Luis Fernando, Tere, Carmen, y con el tiempo llega Isamar y poco a poco por medio de ellos fueron llegando unos y otros. Algunos se mantienen hasta el día de hoy muy fieles. Se iniciaron algunos estudios y con el tiempo se empezó a viajar de manera mensual. Más adelante de forma quincenal viajando desde Bogotá en equipos para estar un fin de semana con ellos, donde participaron muchos hombres de la iglesia madre y de las iglesias hijas en Colombia. Más o menos en el 2014, Dios puso en el corazón mío el estar viajando a las misiones y orando, pedí el favor, ¿no? Considerar a Memo, quien era encargado en ese entonces de la obra misionera en Venezuela, si me tenía en cuenta. Y fue así como yo empecé a viajar de vez en cuando a Caracas, Venezuela. Allí, en este momento, Dios ha hecho muchas cosas bien bonitas. En este momento tenemos 12 estudios donde algunos los realizamos de forma personal y otros en grupos. Tenemos 3 estudios usando los 4 estudios de la Biblia y estamos terminando con uno de ellos y orando por su bautismo en este momento. Los otros 2 estamos en el momento clave de recibir al Señor Jesucristo. Tenemos una pareja de 13 lecciones y pronto tendremos un grupo de aproximadamente 5 personas entrando en las 13 lecciones. Tenemos un grupo de evangelismo de 7 personas, 2 personas en 16 lecciones y hemos hecho 2 cursos de membresía mientras hemos estado desde el 2017. Y en el último curso de membresía se añadieron 6 personas como miembros oficiales de la obra. Hay 3 hombres con quienes estamos trabajando y nos reunimos todos los lunes a partir de las 7 de la mañana para tratar diferentes aspectos de nuestra vida personal como familia y como siervos de la obra del Señor. Ellos son los que ahora en este momento están sirviendo principalmente en los servicios dominicales. Pronto estarán conmigo ayudándome a hacer algunas llamadas, a cuidar a las personas, a estar atentos de las necesidades de la misma iglesia. Oramos por un hombre o una pareja que se encargue del ministerio de los niños. Como peticiones de oración, queremos pedirles que nos apoyen orando por nuestro regreso a Caracas, porque en este momento, debido a la enfermedad grave de mi suegra, estamos en Bogotá y desde aquí haciendo los estudios vía internet, lo que tendríamos que igual vivir si estuviéramos en este momento en Caracas. Pero pedimos a Dios que nos lleve, que nos ayude con la renovación de las visas y que Dios nos use con toda su sabiduría para hacer luz en medio de las personas en Caracas, Venezuela, pero también ahí en medio de los creyentes. También queremos pedir que nos ayuden orando por hombres claves y familias, aún amigos que tenemos nosotros allí en el país, que lleguen por medio del testimonio de los creyentes de una forma natural. Además,
Queremos pedir que nos ayuden orando, a clamar a Dios por discípulos comprometidos más y más con su obra, por ministerios nacientes y áreas de servicio en la iglesia. Agradecemos a Dios por todo lo que nos ha dado a través de las mismas iglesias en Colombia. Un abrazo inmenso de todo corazón.